pues ya podemos empezar. Muchas gracias a todas y a todos por venir. Estoy muy contento de que Casanova haya contado una vez más con nosotros. Yo me llamo Hugo, trabajo en Central Media, que es una distribuidora de material de audio, y colaboramos con Fotonova y con Casanova, básicamente aportando un material muy específico de audio para fotografía y vídeo. Yo lo que vengo a explicaros un poquito son las cosas que yo creo que son fundamentales a la hora de plantear cómo es el audio de los vídeos que podamos hacer. Me gustaría, si queréis y si hay tiempo, que vosotros me contarais un poquito por encima cuál es vuestra experiencia en el audio para vídeo, porque a partir de ahí podemos investigar un poquito dentro de cada escenario de trabajo y ver pequeñas recomendaciones que nos pueden servir para sacar un poco más partido al equipo que tenemos y a las situaciones con las que nos planteamos. Yo no soy un experto en vídeo, vengo del campo del audio. Lo que voy a hacer es empezar desde lo más básico. Si veo que me miráis mano o que son cosas que ya sabéis, podemos ir avanzando, pero lo que quería es que nos quede a todos claro esas pequeñas cosas que son sagradas para que a la hora de hacer un vídeo y tomar el audio podamos salir airosos. Pensar que bueno, hay muchas citas, hay muchos cineastas famosos que han apuntado más de una vez que el vídeo lo puede rescatar o lo puede salvar una buena historia. El audio muchas veces puede ser el responsable de arruinar todo lo que hemos ganado con la imagen. Entonces, bueno, desde la explosión de las DSLR y este nuevo vídeo que está al alcance de mucha más gente, creemos que es importante que la gente también se ocupe de la parcela del audio para que su imagen no se vea perjudicada a veces por tener un desconocimiento de cosas muy sencillas que solamente con 4 directrices nosotros podemos mejorar muchísimo las grabaciones. Voy a empezar hablándoos de algo muy de enciclopedia, que es la cadena de señal del audio. Vamos a pensar un poquito cómo llega el audio a nuestras grabaciones, ¿vale? Y vamos a ver los elementos que participan en esa cadena. ¿Vale? En principio, tenemos una fuente de sonido, que es la que nosotros estamos grabando, que suele coincidir con la imagen que nosotros tomamos. Esa fuente tiene que ser captada de algún modo. Lo que usamos son transductores, que son los micrófonos. Los tenemos de muchos tipos. También tenemos que saber cómo adaptamos el equipo, el micrófono a esa fuente, porque no todas las fuentes tienen que ser captadas de la misma manera. Ese micrófono lo que va a hacer es una conversión de la energía acústica en señal eléctrica. ¿De acuerdo? A partir de allí nosotros tenemos un medio de transporte de esa señal, que puede ser un cable o puede ser un sistema inalámbrico, encriptado, y luego recibimos esa señal que nosotros hemos captado y la podemos recibir de varias formas. La podemos recibir en nuestra cámara y la podemos recibir en dispositivos que estén pensados ya, dedicados solo a la parte del audio, de la grabación. A partir de ahí, esa señal que nosotros captamos, por unas razones que después os explico, necesitamos tratarla. Lo primero que hacemos con esa señal es aumentarla. ¿Vale? Nosotros captamos una señal muy débil y para que nos pueda servir necesitamos aumentarla. Lo que hacemos es preamplificarla. Y a partir de allí,
uno de los pasos más importantes que hacemos, aparte de aumentarla, es convertirla. ¿Vale? Ya tenemos dos elementos con los que tenemos que fijarnos. ¿Vale? Cómo aumentamos esa señal y cómo la convertimos a formato digital. Por lo tanto, a medida que yo voy hablando van apareciendo variables que nos tienen que hacer pensar a la hora de escoger un equipo u otro cómo se comporta con esas variables. ¿Vale? ¿Qué tipo de preamplificación tiene nuestra cámara o nuestra grabadora? ¿Y qué tipo de conversión analógico-digital nos va a dar? Porque según sea de una manera o de otra, con unas especificaciones u otras, el audio que captemos va a ser mejor o peor. Y siempre lo que tenemos que tener en cuenta es que todos los elementos están encadenados. Entonces tenemos que procurar, si no tener la máxima calidad posible en todas las facetas, por lo menos que tengamos una compensación entre todos los elementos. No podemos tener un preamplificador de mucha calidad sin tener un micrófono que se corresponda con esa calidad, porque si no luego nuestro audio no se verá mejorado, sino al contrario. Vamos a empezar a explicar los elementos de esa cadena desde la parte final. Perdón. Vamos a plantearnos la primera pregunta. Cuando nosotros hacemos vídeo, básicamente tenemos dos formas de captar el audio de esa imagen. Un sistema simple y un sistema doble o un sistema dual. El sistema simple, como su propio nombre indica, es coger el transductor y conectarlo a la cámara. De esta forma, el audio que grabamos se incorpora directamente a nuestra imagen y eso lo que nos da, como su nombre indica, es simplicidad. ¿De acuerdo? No tenemos más preocupación que entrar ese audio dentro de la imagen, pero a la vez que nosotros tenemos que cuidar cómo estamos tomando la imagen, tenemos que cuidar cómo estamos tomando el audio y no tenemos muchas posibilidades de corregir eso. Ese sistema tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes que ahora veremos. El sistema dual, por el contrario, lo que hace es partir los dos mundos, imagen y sonido. ¿De acuerdo? Tiene muchas ventajas, pero también tiene otros inconvenientes. Muchas veces el primer inconveniente que se puede plantear a alguien que va a hacer vídeo con audio es que al tener los sistemas separados hay que estar pendiente de dos cosas diferentes y a veces uno no puede dedicarse a las dos cosas. Eso es uno de los problemas. Vamos a ver pros y contras. El sistema es simple. Nosotros grabamos el audio directo a cámara. No sé si es el caso de la mayoría de los que estáis aquí, pero bueno, sabéis, básicamente hay unas razones obvias. Una de ellas es que el audio no necesita postproducción, más allá de la edición que podamos hacer de nuestro vídeo, en la cual nosotros podamos hacer algún retoque en el audio. Pero individualmente nosotros no lo vamos a tratar, lo vamos a integrar en la imagen. Eso es beneficioso en situaciones en las que realmente no hay tiempo para hacer esa postproducción. Si uno sale y tiene que hacer unas captaciones y unas tomas y luego tiene que entregar ese material sin posibilidad de edición y de postproducción, ese sistema funciona. Es muy usado, sobre todo en el tema de NG, de noticias, de tomas instantáneas, en las que no hay ni posibilidad de demasiada preparación, ni posibilidad de demasiada postproducción. Luego también a nivel técnico es un sistema que funciona cuando estamos trabajando con cámaras que tengan un nivel que nos den una serie de componentes, los que os he dicho, los de la preamplificación y los de la conversión,
con una mínima calidad. ¿Qué quiero decir con eso? La mayoría de DSLRs, aunque disponen de facilidades de audio, en la mayoría de los casos priorizan lo que es la parte visual o la parte del audio, que queda más supeditada. Entonces los componentes de audio suelen tener una calidad estándar, pero a veces no apta para lo que nosotros necesitamos hacer. Es en las cámaras de uso profesional en la que vamos a encontrar buenos precios y buenos conversores al nivel del que nos ofrecen los dispositivos dedicados de sonido. Entonces este sistema también nos puede funcionar con este tipo de cámaras, ¿vale? Porque no vamos a necesitar un dispositivo adicional para el sonido. Nuestra cámara ya nos está dando esa calidad. Vamos a pasar ahora al sistema dual o doble. Lo que os comentaba, en muchos tipos de DSLRs, si miramos las especificaciones vamos a ver que tenemos una cierta limitación en la calidad del audio. Entonces nos tenemos que plantear muchas veces si no es mejor usar un sistema doble y tomar el audio aparte con un dispositivo que por un coste relativamente bajo nos va a aumentar mucho la calidad que nos daría la cámara sola. Estas prestaciones que normalmente tienen las grabadoras digitales y que están más limitadas en las cámaras DSLR se resumen en varios conceptos técnicos. Hablando de audio digital, como os he contado, cuando nosotros cogemos la señal y la llevamos o a la cámara o a la grabadora, lo primero que vamos a hacer es amplificarla, darle un cuerpo que sea lo suficiente para poder manejarla y vamos a convertirla. Vamos a pasarla a formato digital. Supongo que lo que os voy a explicar comparte cosas con el vídeo digital, porque en el fondo estamos hablando de sistemas binarios y espero que algo os suene. De entrada, la ventaja de las grabadoras digitales respecto a muchas cámaras es que tienen una frecuencia de muestreo superior. ¿Qué significa la frecuencia de muestreo? La onda analógica continua, para convertirla a digital, tenemos que dividirla. Tenemos que hacer tomas de puntos de esa onda para luego hacer una representación lo más parecida posible al audio continuo. Entonces, la frecuencia de muestreo nos está diciendo el número de veces que tomará puntos de esa onda. ¿De acuerdo? Estamos hablando de 48 kilohercios, que son 48.000 veces por segundo la que vamos a tomar nosotros muestras de ese sonido. ¿De acuerdo? Hay un dispositivo, el conversor, que lo que hace es, imaginaos una línea recta, una línea curva de una onda acústica, y lo que hace es mapearla, como si nosotros hiciéramos una cuadrícula para luego reproducir dónde están los puntos de esa onda. Cuanto más fina es la cuadrícula, mejor nos saldrá esa representación. Entonces, cuanto mayor es esa frecuencia de muestreo, más nos acercamos a la onda original. Por poneros un ejemplo, un audio para ser transmitido en internet tiene alrededor de 11 kilohercios de frecuencia de muestreo, y un audio que se considera el estándar en la reproducción de discos compactos son los 44,1 kilohercios. Pues bien, en vídeo digital hay un estándar fijado que son los 48 kilohercios.
prácticamente la totalidad de las grabadoras digitales que tenemos hoy en el mercado nos van a dar ese estándar, ¿de acuerdo? Pero lo que es más interesante es que muchas de ellas todavía pueden dar más calidad, ¿vale? Pueden incluso doblar, ¿vale? Doblar a 96 kHz o incluso duplicar a 192 kHz. Eso es un poco esotérico porque estamos hablando de unas diferencias que seguramente nuestro oído al principio no puede percibir, pero eso se traduce en un audio mucho más translúcido, mucho más una reproducción mucho más fiel a lo que es lo que percibimos acústicamente. Y luego esto también tiene una ventaja a la hora de tratarlo. Si nosotros tenemos que hacer una postproducción en una estación digital, cuanto más contenido tengamos de audio, más podemos afinar ese audio, si es lo que nos interesa. Como sabéis, en este tipo de trabajos siempre estamos barajando compromisos que necesitamos, más resolución, más capacidad. También estas grabadoras, claro, normalmente tienen unos medios que son limitados, unos medios de almacenamiento. Tenemos que decidir en todo momento qué nos interesa más, si necesitamos más horas de toma o necesitamos más calidad. Eso es el compromiso que tenemos siempre en el almacenamiento digital. La segunda razón por la cual las grabadoras nos van a dar mayor calidad que la mayoría de las cámaras a nivel de grabación de audio es la profundidad de bits. La profundidad de bits nos va a determinar la amplitud que puede tener el sonido que grabamos. Quiero decir, esa onda que nosotros hemos dividido en miles de puntos que tomamos para reproducirla, digitalmente también tenemos maneras diferentes de captar su amplitud. A más profundidad de bits, más volúmenes diferentes, por decirlo resumidamente, podemos tomar. Tenemos una escala de volumen que tiene más o menos resolución. ¿De acuerdo? Esto se mide en bits y aquí tenéis una comparación. Las cámaras profesionales tienen un estándar fijado de 16 bits, que es la 16ª potencia de 2, y nos da este total de valores de volumen. Nosotros tenemos una escala de volumen que nos permite captar todas las diferencias en volumen de una onda en estos valores. Las grabadoras aumentan eso ostensiblemente, ¿vale? Con lo cual, si nosotros estamos en un medio muy dinámico en el que queremos poder captar con garantías una señal muy débil y luego también poder hacerlo con una señal muy fuerte, cuanto más profundidad de bits, más fácilmente podemos hacer eso. Otra razón bastante obvia, el sistema dual, usando una grabadora, nos permite no tener el sistema de audio pegado a la cámara, ¿vale? Y en ciertas situaciones en las que nosotros tenemos que movernos para ir captando el vídeo y que no necesariamente la fuente de audio se corresponde con el movimiento que nosotros tenemos, o que existen otras fuentes de audio que nos pueden aportar todo el paisaje sonoro que vamos a captar en el vídeo, es importante disponer de un sistema que no esté físicamente en la cámara. A veces nos puede resultar una solución que esté apartada de la cámara, nosotros tengamos libertad para el vídeo y el audio esté funcionando por otro lado. Como razón adicional, a diferencia de muchas cámaras, las grabadoras digitales permiten la posibilidad de comprimir el audio.
Eso es un poco, para mí es un poco controvertido, porque de hecho a la hora de hacer vídeo no es recomendable que el audio esté comprimido. Si estamos hablando de toda esta calidad que nos da de conversión digital una grabadora, no tendría mucho sentido que después nosotros destruyamos parte de esa información en la compresión, pero es una función que está ahí, que puede haber casos en los que alguien salga a grabar y por razones que sea necesite el ahorro máximo de la capacidad de su grabadora, dispone de esa opción. La mayoría pueden comprimir a resoluciones diferentes, con lo cual no siempre obtenemos un audio comprimido excesivamente destructivo. Podemos conservar parte del material, pero es otra razón más, que normalmente las cámaras no nos dan. Viendo todo esto, por lo que os he explicado, para tener una calidad lo suficientemente alta para que la traslación del audio sea más fiel, para tener libertad de movimiento, en esos casos en los que he dicho que no es imprescindible que audio y vídeo estén disparando desde el mismo sitio, y luego para que el procesado que queramos hacer sea mejor, este es el sistema que yo creo que es el más adecuado con el que podríamos pensar. Un sistema doble, una frecuencia de muestreo de 96 kHz, 24 bits de resolución y evidentemente audio sin comprimir. Incluso muchas de estas grabadoras que os he traído aquí, que luego os enseñaré, graban audio sin comprimir en un formato broadcast, no solamente en WAV puro y duro. Y como único inconveniente, entre comillas, es que ese sistema dual luego necesita sincronía con el vídeo. Si os habéis fijado, he dado una palmada cuando hemos empezado la sesión. Eso es una marca de sincronía para que después, a la hora de editar, audio y vídeo se puedan sincronizar. Cosa que se puede hacer así, de un modo más analógico, o se puede hacer vía software. No sé si muchos conocéis softwares para hacer esa tarea. Hay uno muy popular que es Pluralize, que básicamente se introduce el contenido de vídeo, el contenido de audio, y el software detecta las mismas señales coincidentes y las hace claras. O sea que es un inconveniente relativo. Antes de la grabadora, lo que tenemos es el preamplificador. Es otro estadio muy importante. La señal que nosotros recibimos, que hemos captado con nuestros micros y nuestros cables, llega a la grabadora o a la cámara y es una señal eléctrica. Y fijaros, en el caso de los micrófonos es una señal extremadamente débil. Y en el caso de las líneas, como pudiera ser la señal que podemos tomar desde una mesa de mezclas, es una señal más fuerte. Entonces, en el caso de los micrófonos, que suele ser la mayoría de ocasiones en las que nosotros tomamos audio para el vídeo, necesitamos amplificar esa señal, necesitamos levantarla para poder grabarla. Si no, esa señal sería prácticamente inexistente. Y lo que hace el preamplificador básicamente es eso, una circuitería que lo que hace es aumentar esa señal. Pero ¿qué es lo que ocurre? Tampoco hay magia en estas cosas, ya lo sabéis. Cuando nosotros amplificamos una señal, estamos amplificando esa señal y todo lo que está ocurriendo en ese momento. Y el propio circuito de preamplificación también es el responsable de generar cierto ruido. ¿De acuerdo? Aquí veis un ejemplo, una señal que llega al preamplificador y el preamplificador la levanta, la hace más fuerte.
¿Pero qué ocurre? Había ruidos que formaban parte de esa señal, que no eran audibles, quizás para nosotros. Al levantarla, los tenemos que levantarlo también. No solo eso, el propio preamplificador es un dispositivo que es propenso a generar algún tipo de ruido. Entonces, como especificación, a la hora de escoger una grabadora o una cámara, está bien mirar si el fabricante nos informa sobre ese tipo de ruido, que es el preamplificador. Por desgracia y por norma, la mayoría de los preamplificadores de DSLR son bastante más ruidosos que los de las grabadoras. Es otra razón por la cual es recomendable, si uno puede, disponer de una grabadora. Vale, estos preamplificadores normalmente están en el estadio de entrada de la señal a la grabadora y normalmente incluyen un sistema de selección que nos permite decirle al dispositivo si estamos entrando una señal débil, o sea, el micrófono, o una señal fuerte de línea. Normalmente viene acompañado de un selector y nosotros fácilmente le podemos indicar a la grabadora qué tipo de señal entramos. Y no solo eso, en muchos casos, en las grabadoras más orientadas a grabación estrictamente de campo, lo que tenemos es el suministro de voltaje. ¿Eso qué significa? Como veremos después, hay un tipo de micrófonos que para funcionar necesitan un voltaje. ¿De acuerdo? Estas grabadoras son las que a través del cable, a través de la conexión, suministran ese voltaje para que el micro pueda captar. Eso también es una función importante. La alimentación más conocida es la alimentación Phantom, que suele ser de 48 voltios. Pero también hay una muy extendida, que a lo mejor a veces pasa desapercibida, que es el plug-in power, es la alimentación de cámara. ¿Vale? Son muchas cámaras también disponen de ello, y muchos micros, como los micros de solapa, como pudiera ser este tipo de micros, necesitan un pequeño voltaje, no tan alto como lo que necesita un micro de condensador, pero necesitan un pequeño voltaje para funcionar, que suele proporcionar con la cámara o la grabadora. Tenemos que saber que, a diferencia del audio analógico, el audio digital tiene unos volúmenes, tiene unos niveles que están condicionados por esa profundidad de bits que os he contado antes. Ese número de valores de volumen que nos da el conversor digital. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Más allá de ese número de valores, 65.536 valores a 16 bits, si entra una señal analógica que sobrepasa el último valor que nuestro conversor es capaz de medir, allí no va a poder detectar nada. Y lo que ocurre en esos casos es lo que llamamos un clip. O sea, un ruido provocado por el conversor que no es capaz de coger esa señal ni que sea distorsionada. En el audio analógico, una grabadora analógica, cuando recibe más señal de la que pueda manejar, lo que hace es manejarla mal. La distorsiona, genera unos armónicos, genera una serie de elementos que ensucian la señal, pero la señal todavía está allí. En el caso de un grabador digital, capta lo que capta, y cuando estamos más allá de lo que capta, no puede captar nada. Entonces lo que tenemos es un corte en la señal. Imaginaros, si esa señal fluctúa, ni que sea un valor arriba, un valor abajo de lo que puede captar el conversor, eso es terrible de sonido. Vamos a tener unos vacíos de sonido allí que debemos evitar. Entonces, para evitarlos, lo que tenemos que hacer es siempre procurar un margen en el que movernos para los niveles. ¿Vale? En el caso del audio analógico, nosotros teníamos un nivel nominal, que eran los 0 dB, y a partir de allí nosotros cogíamos una zona antes de los 0 dB
para que el audio se pudiera mover con una suficiente dinámica, intentando evitar que hubiera distorsión. En el caso del audio digital, se fija los 0 dB full scale como el punto en el que empezamos a clipar, a no poder medir la señal. Y lo que se recomienda es que nosotros trabajemos entre los menos 20 y los menos 12 dB. ¿Vale? Eso está bastante por debajo de ese nivel de clip, pero todavía nos deja un margen desde los menos 12 al 0. ¿Vale? Dando por hecho que los picos de señal que podamos tener en cualquier ruido repentino que nosotros no hayamos podido predecir, o que alguien se acerca demasiado al micro, o cualquier otra razón, difícilmente subirán por encima de los menos 6 dB, menos 6, menos 3, difícilmente alcanzarán el 0 si nos mantenemos en ese nivel. Por lo tanto, siempre a la hora de chequear niveles, nosotros veremos en la pantalla de la grabadora o en la cámara, veremos la escala de los dBs, y tenemos que marcarlos como margen en el que trabajar entre menos 20 y menos 12. Luego, hay expertos que recomiendan los 18 dBs como el diferencial bueno que debemos tener entre el sonido que llamamos de ambiente o de fondo y la señal principal a la que nosotros estamos atacando. Una persona hablando, un músico tocando, lo que queramos. Siempre procurar que haya esta diferencia. Entonces, claro, eso nos obliga a tener presente siempre que cuando probamos sonido no solamente es 1, 2, 1, 2, hola, ¿qué tal?, sino que es dejar de probar a la persona que vamos a hablar y ver qué es lo que ocurre luego. Perdona. ¿A qué diferencia están los dos sonidos? Bueno, entonces, siguiendo para arriba en la cadena de la señal, tenemos los cables. Así, generalizando mucho, podemos encontrar dos tipos de cables para hacer la transmisión. Está el cable no balanceado, que suelen ser los cables más económicos, los cables más sencillos. En cuestión de cámaras y en algunas grabadoras se presentan en estos formatos: la conexión RCA, la conexión jack PS y la conexión de 3,5 milímetros o mini jack. Bueno, suelen ser generalmente cables mono y están construidos de manera que hay un cable que es la malla que recubre y un cable de señal que transmite la señal. Aunque disponen de este tipo de apantallamiento, el inconveniente de este tipo de cables es que son propensos a verse afectados por interferencias. Entonces, es un tipo de cables que se suelen usar sobre todo en distancias cortas. Cuando más cortas la distancia, menos probabilidades tendremos de que se vean afectados por interferencias. Y después tenemos el cable balanceado. Si habéis trabajado con micros, con audio, sabréis que suele ser el que se usa más comúnmente a nivel profesional. Suelen usarse con conectores jack TRS o conectores XLR, o también llamados Canon, o de 3 pins. ¿Cómo funciona el cable balanceado? Si en el no balanceado teníamos un cable que transmite la señal, más un cable que lo protege y hace de malla, aquí además tenemos un segundo cable que transmite la señal. Y lo que hace el cable balanceado, y por lo cual es más recomendable que el no balanceado, es que la señal que nosotros cogemos, la señal eléctrica, se manda 2 veces por estos dos cables. Pero
En uno de los dos cables tenemos la misma señal invertida. ¿Vale? Esto lo que hace es que podamos trabajar con estos cables en distancias más largas. ¿Qué ocurre? Cuando nos llega la señal de estos dos cables, el que llamamos caliente y frío, el segundo cable, el frío, lo que hace este cable es invertir la señal. ¿Veis aquí la representación de la onda? ¿Vale? Lo que haría este cable es girar la onda al revés. ¿Qué ocurre? Imaginemos que durante el envío de la señal, desde el micro a la grabadora o a la cámara, por alguna razón, instalación eléctrica, radiofrecuencia, lo que sea, se ha introducido en ese cable una interferencia en el voltaje, ¿vale? Que ha variado el voltaje. No sé si lo veis bien, pero serían estos pequeños garabatos aquí, son como interferencias en la onda. Y esta interferencia, por proximidad, ha afectado a los dos cables, que están uno al lado del otro. ¿Qué ocurre? Con este sistema lo que hacemos es, cuando nos llega la segunda señal, le damos la vuelta como un espejo. Y lo que va a ocurrir es que estas interferencias, estas dos ondas, se van a cancelar una contra la otra. Lo que hacemos es como si pasásemos un borrador encima de la interferencia, y lo que hacemos es obtener el valor limpio de la señal. Básicamente, más allá de la teoría, es importante este tipo de cables para evitar eso. Suelen evitar mucho mejor las interferencias, por tanto son mucho más recomendables. La mayoría de grabadoras que además de sus micros llevan posibilidad de micros externos, ya llevan este tipo de conexión siempre. Básicamente, difícilmente encontraremos grabadoras profesionales con cables RCA no balanceados. Es algo obvio. Pero claro, hoy en día tenemos otra opción, que es la transmisión inalámbrica. Bueno, vamos a pasar un poquito rápido, porque también podríamos estar mucho tiempo hablando de cómo funcionan los inalámbricos, pero los sistemas inalámbricos, por definición y por tipo de tecnología, son más caros. Solían ser mucho más caros, y hoy en día empezamos a tener opciones en las que ya no es tan caro o ya no es tan duro una inversión en transmisión inalámbrica como lo era antes. No sé si algunos conocéis la serie de Rod-Link con el modelo Filmmaker, que es un sistema inalámbrico pensado para cámara, con un transmisor que es de petaca y un receptor en cámara. Existe otro modelo específico para lo que es la captación de noticias, que es el News Shooter. Este tipo de sistemas están a unos precios ya mucho más asequibles para un uso tanto de aficionado como de profesional. Uno de los contras que siguen teniendo estos sistemas es la dependencia que tenemos de la alimentación. Claro, el cable no nos exige ninguna alimentación, el inalámbrico sí, es un pequeño dolor de cabeza más que tenemos si tenemos que salir a grabar. Aunque con la tecnología digital, el tema de la alimentación ya es un tema que todo el mundo tiene que haber incorporado, porque ya estamos pendientes de baterías para otros dispositivos. Entonces es una más con la que tenemos que contar. Por otro lado, esto nos puede ahorrar peso en la bolsa, nos puede ahorrar volumen de cable, nos puede ahorrar tiempo de montaje, desmontaje, recoger cables
Y otro de los inconvenientes que a veces presentan estos sistemas es el rendimiento que tienen frente a posibles interferencias de radiofrecuencia. Igual que su precio, es una cosa que constantemente se está mejorando. Estos sistemas de Rode usan un sistema muy parecido a la frecuencia de Wi-Fi, con una encriptación que resuelve de manera muy decente el tema de las interferencias. Entonces es una opción, la opción inalámbrica es una opción que según lo que vayáis a hacer es planteable. Es planteable no solamente por esa comodidad que os puede dar, por esas ventajas que os puede dar, sino según el escenario en el que trabajéis, a veces resulta incluso hasta imprescindible. A veces no os podéis mover grabando con cables, ya lo sabéis. Entonces esa opción es real. Muy bien, ya hemos llegado arriba de todo al principio de la historia, que es al nivel donde nosotros tenemos que coger el sonido, ¿vale? Eso lo hacemos con los micros. Y no sé si alguien de vosotros estuvo el año pasado en una sesión que hizo un compañero mío, que es Roger. Él explicó de manera excelente este tema. Yo voy a ser un poquito más breve, y si alguien pues tiene más consultas, luego podéis preguntar sin problema. De micrófonos tenemos de muchos tipos. Yo intentaré haceros un pequeño mapa de lo que tenemos, fijándome en unas cuantas variables. La primera sería cómo funciona cada tipo de micro, ¿vale? Tenemos los micros dinámicos. Estos micros dinámicos, como el nombre indica, transforman la energía acústica en electrónica a través de un movimiento de una membrana pegada a una bobina que está dentro de un imán, y entonces ese campo electromagnético está produciendo una serie de corrientes que están trasladando el movimiento, el impulso acústico. Aquí es un sistema robusto, aunque parezca muy sofisticada esta forma de captación. Los micros dinámicos suelen ser del rango más económico. Son robustos porque no se ven afectados con facilidad por altas ni bajas temperaturas, por cambios de humedad. Claro, eso es una ventaja y es un inconveniente. Si no se ven afectados por estos cambios es porque su sensibilidad también es limitada, ¿vale? Cuando nosotros captamos, evidentemente estamos buscando un equilibrio entre algo que nos funcione, que se pueda llevar, que se pueda usar, que no sea suficientemente delicado como para darnos problemas, pero claro, también queremos un sonido cristalino. Entonces tenemos que buscar qué es lo que nos va mejor. Un micro dinámico a nivel de sonido tiene una serie de inconvenientes. Supongo que sabéis más o menos lo que es la respuesta en frecuencia. La respuesta en frecuencia es cómo es capaz de trasladar un micro todo el tipo de sonidos que tiene a su alrededor. Todo el tipo de frecuencias que tiene a su alrededor. Sabéis que de frecuencias hay muy graves, medias, agudas, muy agudas. Es como un espectro, igual que el color. Entonces, claro, los diferentes tipos de micros tienen una sensibilidad u otra a estas frecuencias. Y hay algunos que aducen de cierta falta de sensibilidad en ciertos lugares de ese espectro. En el caso de los dinámicos, su respuesta varía un poco en los medios. Las frecuencias medias suelen ser más sensibles a esas frecuencias que al extremo de los graves y a lo de los agudos.
Eso, para según lo que queramos, puede ser un inconveniente, pero para según qué cosas no. Fijaros que la voz humana básicamente está asentada en un tipo de frecuencias que son estas. Nuestra voz puede tener una resonancia grave, pero si le eliminamos esa porción del espectro, nos cargamos, no entendemos nada. Eso lo podéis probar si tenéis un ecualizador y cogéis y podéis recortar una señal de voz. Probar de jugar con las frecuencias medias y veréis que lo que está transmitiendo esa voz pierde inteligibilidad y no todo es el brillo que dé ni el cuerpo que tenga. Entonces, los micros dinámicos tradicionalmente se usan, son buenos en aplicaciones muchas veces de voz, ¿vale? Precisamente por eso, porque con un escenario de varias fuentes de audio y una persona con su voz, ese micrófono nos realzará más esa parte que no todo lo que hay alrededor. Un pequeño inconveniente que tienen es que esa respuesta que tienen también se ve deformada, entre comillas, porque no existe nunca una respuesta perfecta, a partir de un cierto punto del espectro de agudos. Cuando vamos muy arriba en frecuencias, esos micros dejan de captar, no pueden llegar a captar esas frecuencias. Y eso, claro, a veces según que tomas estemos haciendo, le resta claridad a lo que queramos hacer. Si nosotros queremos tenemos un sonido brillante, un sonido muy cristalino, estos micros no nos van a conseguir trasladar ese sonido tan bien como otros. Se usan, ya os he dicho, básicamente para amplificar guitarras, por ejemplo. Las guitarras son otro tipo de instrumento musical en que casi el 70% de su sonido se juega en la parte de los medios y se usan mucho para amplificación de guitarra eléctrica, de guitarra acústica. Y luego también, claro, por ese compromiso que tenemos de fiabilidad y de calidad, pues también los vemos en aplicaciones de sonido de campo, sobre todo en voces para entrevistas, para noticias, ¿vale? Donde lo que nos interesa es que hay una persona que está hablando, que se está moviendo en un rango de frecuencias que es el que mejor nos capta ese micro. Aquí traigo un ejemplo, que es del Reporter de Rode. Luego, si queréis, lo veis. Suelen ser, por lo general, suelen coincidir con micros de mano, micros que se sostengan en la mano, precisamente por eso, por lo que he dicho, suelen aplicarse a grabación de voz. Donde hay una voz, suele haber una mano. Entonces, ese es el formato más común, aunque también veremos que existen otros formatos de micros dinámicos. ¿Qué más tenemos? Los micros de cinta. Son un poco desconocidos. Son unos micros que funcionan con un principio muy parecido al dinámico, aunque esa membrana que movía una bobina que estaba en un campo magnético que trasladaba la señal eléctrica, ahora es lo que se llama una cinta, ¿vale? Es una lámina de aluminio muy fina y más sensible porque es más ligera que esa bobina que tenían los dinámicos. ¿Qué pasa? Con estos micros podemos llegar mucho más allá de lo que llegamos con los dinámicos. Tienen una respuesta mejor, técnicamente hablando, ¿vale? Porque no tienen
no tienen esa desviación de frecuencia que tienen los dinámicos, es más compensada. No, muy importante, no necesitan alimentación. La membrana que transmite la señal es tan frágil que si le conectáis un voltaje, por pequeño que sea, la romperéis. Entonces, pues si algún día os cruzáis con un micro de cinta, cuidado de no alimentarlo. Y el único problema es que tienen una fragilidad que impide usarlos en según qué situaciones. Raramente nos vamos a llevar un micro de cinta a la calle a grabar. Aunque si podemos grabar una voz o grabar un piano o según qué instrumentos en un entorno controlado, son unos de los micros que dan las respuestas más cálidas y más humanas. Por esa capacidad de captar mejor todo el espectro. Y vamos a pasar a un poco el micro más usado a la hora de hacer audio para vídeo, que son los micros de condensador. Tienen otro principio, que tienen dos membranas una junto a la otra, una de ellas se carga eléctricamente y la energía acústica la hace vibrar de una forma que va transmitiendo esa vibración a señal eléctrica. Vale, esos micros son los que nos dan prácticamente la mejor respuesta, la más extensa. Nos pueden llegar muy abajo, en graves. Nosotros podemos grabar truenos, podemos grabar contenidos que tengan muchos subgraves y nos pueden dar el extremo más brillante, más claro. ¿Qué pasa? Están muy extendidos, los hay de muchas calidades, no todos los condensadores son iguales. Los que tienen cierta calidad realmente son micros caros, los que tienen un coste alto. Una de las desventajas es que necesitan alimentación. Ese diafragma tiene que estar cargado y entonces se tiene que suministrar un voltaje. Eso hace que si queremos grabar con estos micros, o la cámara tiene que dar ese voltaje, que no es lo habitual en la mayoría de DSLRs, o bien necesitamos un dispositivo, como ya os he dicho, la grabadora, que pueda suministrar. Aquí tenéis un switch. Nosotros conectamos el micro aquí, damos al switch y la grabadora manda ese voltaje al micro. Hay varios tipos, principalmente los de diafragma grande, en los cuales esa membrana realmente tiene un gran tamaño y eso garantiza una sensibilidad mayor. Y luego los de diafragma pequeño, que son los que habitualmente veréis. Esto sería un micro como puede ser el MT5 de ROM, un micro muy popular de lápiz. El diafragma sería este diámetro, más o menos. Otro ejemplo sería un micro de cañón, como el LTG3, también muy conocido, de ROM. Después hablaremos un poquito de lo específico que tienen estos micros. Esto también sería un micro de condensador. Otras pegas que tenemos, a diferencia de los dinámicos, estos micros hay que ir con cuidado en según qué temperaturas y qué ambientes los ponemos, porque pueden dejar de responder todo lo bien que son capaces de responder por culpa de eso, por culpa de las condiciones climáticas. Por eso existen todo un tipo de accesorios de protección para este tipo de micros y para otros, pero especialmente para estos, ¿no? Son todos los tipos de peluches que conocéis, desde el más pequeño al más grande, como puede ser el Blim. Este tipo de protecciones que lo que hacen es
es proteger el micro dentro de una estructura que permite el paso de la señal, pero la filtra, sobre todo para tomar el viento. Muy bien. ¿Qué más? Cosas que son importantes, además de saber con qué tipos de micros nos podemos encontrar. Hemos de saber aproximadamente qué es lo que vamos a obtener con cada tipo de micro. Y eso es lo que se llama el patrón de captación. Quiere decir que por la construcción de cada tipo de micro, nosotros vamos a poder obtener sonido de una forma o de otra. Visto gráficamente, sería esto. Tenemos los micrófonos omnidireccionales, ¿vale?, en los que su captación se produce en todas las direcciones, desde el punto de la cápsula. Quiere decir que más o menos podemos contar con que vamos a recibir sonido desde los 360 grados. Eso es así en la teoría, ¿no? En la práctica ni es exactamente así, ni es exactamente así para todo el espectro de frecuencias. No todos los agudos van a llegar de todos lados, ni todos los graves. Entonces está bien si compráis un micro, coged las especificaciones, mirad los dibujitos, veis que hay estos diagramas que te indican cuando te llega una señal a 500 hercios, por dónde te va a entrar mejor, por el lado de delante, por los lados, por detrás. Todo eso está bien saberlo. El segundo tipo es el más corriente, es el cardioide. Se llama así porque la forma es parecida a un corazón. Y es un tipo de micro que lo que va a hacer es captar la señal más fuerte desde la parte frontal, pero también recibirá sonido desde los lados y un poco desde atrás. Este patrón tiene unas cuantas variaciones y puede hacer que el micro vaya cogiendo direccionalidad. Hay micros que están diseñados para ir variando este patrón y que cada vez cojamos más señal de la parte de delante y menos de los lados, ¿vale? El caso paradigmático son los micros de cañón, ¿vale? Los micros de cañón se llaman así porque literalmente apuntan allí donde ellos están apuntando, es donde van a captar la señal más fuerte, ¿vale? Tienen un sistema en su chasis que lo que hace es cancelar las señales que vienen del lado para quedarnos solamente con una señal frontal, ¿vale? Entonces veréis cañones más cortos, más largos. Eso nos va a permitir una señal más intensa frontal. Y por último, los bidireccionales. Bidireccionales, como su nombre indica, tienen la cápsula colocada de una forma que nos permiten una captación en dos direcciones, a nivel no solo frontal sino también lateral, pero con un muy buen rechazo en un punto del lateral, ¿de acuerdo? Lo que os decía antes, independientemente de cómo transmiten el sonido y de qué patrón de captación tienen, vamos a ver físicamente micros diferentes. Tenemos los micros de mano, los más conocidos, ¿vale? Estos a nivel de vídeo nos pueden ser útiles, por lo que os decía, para captar intervenciones de discurso, de palabra, de gente, sobre todo si nosotros podemos dar ese micro a la persona que está hablando. Luego tenemos los de solapa, como por ejemplo el que llevo yo puesto. Son micros que nos permiten hacer lo mismo que los micros de mano sin necesitar una mano, sin que el que está grabando tenga que estar apuntando al que habla, ni el que habla tenga que sostener un micro con fuerza. Lo llevamos aquí enganchado.
Lo que pasa es que este micro, evidentemente, nos plantea una pequeña dificultad, que es al encontrarse físicamente en la fuente, en la persona que estamos grabando, hay una distancia entre eso y nosotros o la grabadora. Entonces tenemos que solucionar este problema a nivel de tirar cable hasta donde tengamos la grabadora, o usar un sistema inalámbrico, o hay un aparatito muy interesante de Tascam, que es esta nanograbadora. Esto es una grabadora de audio. Evidentemente no tiene las mismas especificaciones de sonido que os he contado yo, seguramente es más limitada, pero es un buen recurso para grabaciones con micro de solapa, ¿vale? De la misma forma que a mí me han puesto esta petaca, nosotros hacemos un enlace entre el sonido que sale y esta grabadora, y en el otro bolsillo yo voy grabando lo que voy a hacer, ¿vale? Las formas, eso es como un sistema dual muy simplificado, pero que en muchas ocasiones nos puede hacer la toma de audio perfectamente. Luego tenemos los micros de diadema, que pueden ser muy útiles al mismo nivel que los de solapa a la hora de hacer conferencias, charlas, este tipo de actos. Tenemos el boundary, o que se traduciría como un micro de confín. Eso también es un micro que puede ser un buen recurso para sonido ambiente. Este es un micro que lo que hace es apoyarse sobre una superficie y generar un patrón de captación hemisférico, ¿vale? Que significa que aprovecha la frontera que le da esa superficie para captar como media esfera, ¿vale? Entonces esto puede ser útil en un acto público, en el que nosotros necesitemos ambiente. Nosotros podemos colocar esto en un pupitre, en alguna superficie, y conseguimos captar a una cierta distancia de ese micro todo el ambiente que hay dentro. A veces es más discreto que colocar un pie y un micro, pero estos son recursos que tenemos. ¿De gran y pequeño diafragma? Suele ser, esa es una buena pregunta. Yo creo que no hay distinción, suelen ser todos, yo diría que son dinámicos. Lo consultaremos luego. No, pero digo la diferencia del concepto. Por ejemplo, aquí tienes dos de gran y pequeño diafragma. Sí, lo que pasa es que eso suele ocurrir con los de condensador. En el resto de tipo de principio de funcionamiento no ocurre. No suele haber mucha diferencia. No, mi pregunta es, ¿en qué consiste la base? ¿En qué consiste? Básicamente, ¿Qué prestaciones? el gran diafragma realmente es una membrana con un diámetro mucho mayor, ¿vale? Esa membrana es mucho más sensible que el pequeño diafragma, y seguramente la señal que va a generar es más fuerte. Entre esos dos y creo que os he dicho 50 milivoltios los que se puede mover un micrófono, el diafragma grande puede generar más voltaje. Tendremos una señal más consistente. Gran diafragma, pequeño diafragma. Veréis que también los micros nos pueden dar, además de lo que os he dicho, que es básicamente el principio, luego los micros nos pueden aportar más funciones a la hora de captar. ¿Veis este micro? Creo que es el MT55, si no me equivoco. Los micros nos pueden dar una serie de opciones, algunos, que nos permiten, antes de captar, ya condicionar un poco lo que vamos a captar. Por ejemplo, nos permiten lo que se llaman pads de atenuación, ¿vale? Si estamos en un sitio en el que la colocación no puede variarse, pero la fuente puede ser que sea más alta de lo que necesitamos, nosotros podemos atenuar
entrada, la señal que entra allí. Después también tenemos filtrado, ¿vale? Nosotros tenemos una cosa muy útil en muchos micros de este tipo, es el recorte de los graves. A veces nosotros estamos en un interior y tenemos un zumbido constante de maquinaria o de lo que sea. Tenemos ahí varios micros que nos pueden dejar fuera una serie de frecuencias que suele ser en las que pueden estar localizados estos micros. Lo podemos eliminar y ya no lo captamos. Y otra cosa que tienen algunos modelos de micrófonos muy interesante, y a la hora de si pensáis adquirir un micrófono también es un buen planteamiento, es la posibilidad del multipatrón. Por un poco más de inversión existen micros que pueden funcionar con varios tipos de captación, ¿vale? Pueden ser cardioides, pueden ser omnidireccionales e incluso algunos pueden ser bidireccionales. Son micros todoterreno. Eso también es interesante. Luego, otra tipología de micros, que seguramente son los que habéis visto más, es el micro en cámara, el cual Rode fue uno de los pioneros en popularizar este formato y es el que más éxito tiene de toda su gama. El VideoMic Pro, por ejemplo, veis que aquí tenemos un recorte de graves también incorporado, un pad de atenuación. Es importante ver el tipo de suspensión que llevan estos micros, ¿vale? Cada fabricante desarrolla el sistema. Rode hace ya un tiempo que tiene una alianza con Rycote, que es otro fabricante muy conocido, de Vertigas, de toda una serie de equipo. Y la mayoría de los modelos llevan una suspensión de lo que ellos llaman la lira de Rycote, de termoplástico, que es bastante más fiable y bastante mejor que lo que son las suspensiones elásticas de goma. Finalmente, otra tipología de micro es el microestéreo. Hasta ahora hemos estado hablando de micros mono, pero que sepáis que también tenemos micros estéreo, como puede ser este estéreo VideoMic de Rode, y como puede ser el IXI de Rode. Esto es un poquito un capítulo aparte que quería plantearos, pero bueno, luego si a alguien le interesa ya hablaremos de ello. Lo que es la grabación usando dispositivos móviles, ¿vale? No hemos entrado por allí, pero seguramente que hay gente que hace uso de ello y que está interesado en ello. También hay mucho audio desarrollado para hacer ese tipo de trabajos con iPhone, con iPad. Por ejemplo, una de las últimas novedades de Rode es esta cosita, el VideoMic Me. ¿Vale? Esto es un micrófono diseñado para conectar al iPhone o al iPad. ¿Vale? No solamente nos hace la captación, sino que si nuestra aplicación lo permite, podemos hacer monitoraje en tiempo real, tiene una salida de auriculares. Es un pequeño invento para poder aumentar notablemente el audio para vídeos en dispositivos iOS. Muy bien, ¿has visto los formatos? Voy a contaros un poco por encima las diferentes maneras, los diferentes estándares a la hora de captar por un micro, ¿vale? La cosa es bien sencilla, básicamente jugamos con la distancia siempre, ¿de acuerdo? Existe lo que es la técnica cercana, que se define por sí misma, es colocar un micro justo pegado a la fuente de sonido, ¿vale?
Esto nos ayuda a coger un sonido sin necesidad de quedarnos con todo el resto de sonidos que hay alrededor, si es eso lo que queremos. ¿Vale? El único inconveniente es que según el tipo de micros vamos a sufrir lo que se llama el efecto proximidad. Hay ciertos micros en los que cuando la distancia de la señal se reduce y la señal es muy fuerte, varían la respuesta. Eso que hemos dicho de la manera en que responden a las frecuencias de los micros varía. La bola de graves se conoce coloquialmente según qué manera de sonorizar con micros es eso. Es que la textura, el color del sonido cambia a medida que nos acercamos a la fuente. Otra cosa que se puede usar a nuestro favor, sabéis la técnica tradicional de los locutores y locutoras de radio. Ellos usan ese efecto de proximidad. Ellos se acercan para aumentar lo que son los graves y el cuerpo de la voz. Eso también se puede usar, lo posible. En contraposición tenemos la microfonía de ambiente. ¿Vale? Para eso necesitamos microfonía más sensible, no podemos hacer microfonía de ambiente solo con micros dinámicos, porque seguramente el patrón de lo que cogen es limitado, nos va a llegar a una cierta distancia a partir de la cual perdemos ya la señal. Eso nos ayuda a coger una buena mezcla entre la fuente principal, en este caso un coro, y el ambiente de la sala. ¿De acuerdo? Y esto es una técnica combinada. ¿Vale? Nosotros queremos captar una señal, en este caso un amplificador de guitarra, queremos captar de una forma muy individualizada esa señal para lo que después queramos hacer con ella, pero también queremos captar lo que es más natural, que es cómo suena eso en ese espacio. ¿Vale? Nosotros cuando escuchamos música normalmente no nos pegamos al altavoz. El sonido que nosotros oímos es la música y es el resto. Entonces, eso es un tipo de técnica que combina las dos cosas. Y eso es una técnica parecida a la técnica acentuada, que se usa cuando nosotros tenemos que captar algo muy amplio, un conjunto de sonidos, y necesitamos en ciertos momentos distinguir alguno de esos sonidos. Un caso paradigmático es una orquesta, ¿de acuerdo? Una orquesta sinfónica en la que puede haber un solista. Entonces hacemos una grabación. Teóricamente los auditorios tendrían que estar preparados para que eso no fuera necesario a nivel técnico, y los solistas también, pero a veces cuando estamos grabando un disco o lo que sea, o un DVD o lo que sea, necesitamos que cuando hay alguno de estos instrumentos en un momento determinado, necesitamos captarlo con más definición que el resto. No necesariamente para ponerlo por encima del resto, sino para que, porque como solista necesitamos que se oiga con una calidad un pelín diferente. Esto, al igual que la técnica de sala, tenemos que ir con cuidado para que lo que estemos captando no sea poco natural. Siempre estamos hablando de que la distancia a la fuente de sonido nos va a dar más o menos sonido ambiente, y ese sonido ambiente tiene que parecerse entre las dos fuentes que nosotros tomamos. Por lo tanto, cuando hacemos una grabación acentuada, necesitamos apoyar una fuente en concreto, como son estos solistas, pero no podemos hacer una colocación cercana y ponerles el micro delante del cello o del violín, porque entonces la señal que vamos a obtener es como si fuera alguien que está en otro contexto diferente.
y mezclar eso sería más difícil si no tenemos una pequeña porción del evento de lo que está pasando. Aún así, hay que ir con cuidado con qué patrón jugamos, porque si estamos jugando con un patrón de captación demasiado abierto, estamos empezando a liarnos en un plano más general en el que tenemos la orquesta y en esa cosa que necesitamos una presencia extra. Tenemos que reducir un poquito esa captación. Eso son técnicas basadas en un solo micro, en mono, pero luego existe otro mundo que son las técnicas estéreo, ¿vale? Haremos una pincelada porque creo que me estoy olvidando demasiado. Pero que sepáis que las técnicas estéreo más estándar se basan siguiendo la percepción que nosotros tenemos. ¿Cómo funciona nuestra percepción del estéreo? Básicamente nosotros la situación de lo que oímos la definimos por una diferencia de niveles. Si oigo más fuerte aquí o oigo más fuerte allí, intentaré que la fuente está de un lado o del otro. O bien, como no es imposible para nosotros separar un oído del otro, por el tiempo que tarda en llegarme una fuente de sonido a los dos oídos. Evidentemente, ahí tengo una distancia con una persona que me habla de aquí y de allí, y si yo estoy orientado de una forma, llegará antes a un oído que al otro. Esto es el segundo componente que nos permite ubicar dónde están las cosas en el estéreo. Entonces, las técnicas de grabación de sonido en estéreo, muy útiles sobre todo para todo lo que sea espacio abierto, para naturaleza, para eventos, para lo que se os ocurra, están basadas en eso. ¿Vale? Tenemos el par XY, que es una técnica muy extendida, que lo que hace es colocar dos micrófonos direccionales en un ángulo de 90 grados. De modo que se reparten el espacio, se reparten la captación del espacio, ¿vale? Inversamente, uno va a captar el lado, cada uno va a captar el lado que apunta. Es una buena técnica, lo que pasa que no es la técnica que nos va a dar un mejor paisaje de sonido. Tiene claridad, tiene definición, pero no es, si nosotros queremos realmente una inmersión en nuestro vídeo, en un espacio concreto, un paisaje, una calle, lo que sea, hay otras técnicas que pueden ir un poco más allá. Hay una variación de esta técnica, que es el Path Boomline, que se usa con micros, en lugar de direccionales, micros bidireccionales. Es un poco más esotérica, pero supera al método XY en realismo del espacio, ¿vale? Lo que hacemos aquí es coger dos micros, como os he explicado antes, que tienen un patrón bidireccional, o sea que están cogiendo a los dos lados y cruzarlos, ¿vale? De manera que cubrimos todo el espacio con esos dos micros. A nivel tridimensional, uno cubre esto y el otro cubre esto. Eso crea una sensación más real de espacio. Evidentemente, a la hora de salir con una cámara, físicamente eso es más recomendable que esto, ¿vale? Sobre todo en situaciones en las que no tenemos demasiado tiempo para la preparación ni demasiado espacio. Eso se suele usar más en situaciones de estudio. Otra técnica, el par estéreo AB. Aquí, en lugar de la diferencia entre niveles, que nos hace situar dónde están las cosas en el estéreo, aquí ya estamos trabajando en el delay de cada señal, ¿vale? El tiempo que tarda cada señal en llegar a un micro o al otro.
Eso es lo que va, luego la señal grabada nos va a situar dónde están las cosas. Un caso paradigmático es un par AB, que suelen ser dos micros omnidireccionales, una cierta distancia, situado en una calle, ¿no? Y el movimiento de un coche. No solamente se trata de que suene más fuerte cuando se acerca, sino de que está llegando la señal a tiempos diferentes. Por tanto, cada canal reproducirá la señal a un tiempo diferente y eso es lo que nos dará la sensación esa de movimiento. Tengo aquí un dispositivo muy interesante. Para todas estas configuraciones se usan lo que se llaman las barras. Rode tiene una que se llama Stereo Bar. Son accesorios importantes porque permiten colocar los micros en todas estas disposiciones de forma relativamente rápida y sencilla. Ya llevan una marca de todos los ángulos que tiene que llevar cada micro para cada técnica de estas. Además es fácilmente, se puede montar en un trípode, se puede montar encima de la grabadora. Vale, entonces existe otra técnica, la ORTF. ORTF significa Oficina de Bueno, es una comisión de la Radio y Televisión Pública Francesa que desarrolló este sistema. Y este sistema no es más que un intento de reproducir cómo es nuestro oído físicamente, cómo está dispuesto nuestro oído físicamente. Son dos micros cardioides con un ángulo de 110 grados y una separación entre ellos. Entonces se supone que es como es nuestra cabeza, cómo están orientados nuestros pabellones. Un sistema muy natural de reproducir el sonido. Y lo fácil de esta técnica es que se puede ubicar esta disposición en cualquier lugar que nosotros estuviéramos para captar el sonido. Luego tenemos la microfonía mid-side. Esto, si acaso, si alguien está muy interesado, luego le podéis preguntar, porque creo que se nos acaba el tiempo, ¿no? Y bueno, yo aquí, si hubiera sido más breve, quería entretenerme a que vosotros me plantearais un poco dudas en función de cada escenario de trabajo, pero temo que no va a ser posible. Más o menos, elaborando toda esta presentación, he estado consultando mucha documentación muy interesante que si queréis también os puedo facilitar. De todos modos, sabéis que todo está en internet. Si tenéis las palabras claves, hay un montón de material muy interesante de gente que comparte sus conocimientos de una forma muy buena. Y nada más, hemos hecho cuatro imágenes sobre situaciones de las que quería hablar, pero bueno, así el año que viene quizás puedo volver y plantearlo ya más en detalle. Pues nada, os agradezco mucho que hayáis venido, que hayáis tenido la paciencia de escucharme y muchas gracias a Fotocasa Nueva por invitarme. Gracias.